los últimos días se ha conocido que el Ministerio Público abrió una investigación en contra de las tres juezas que integraban la sala que sentenciaron al expresidente Ollanta Humala, quien en este momento cumple prisión sentencia en la DIROES. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué abrieron investigación con esta o contra estas tres juezas? Y es que lo que hicieron es ejecutar la sentencia pese a haber leído un adelanto de sentencia y no la misma en su totalidad. Por eso los delitos son abuso de autoridad, omisión, rehusamiento, entre otros. Por eso es que el Ministerio Público abrió investigación en contra de ellas. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con Edison Guamán, que es abogado del expresidente Ollanta Humala, justamente quien se encuentra recluido en Barbadillo, en la DIROES. ¿Cómo está, doctor Guamán? Muy buenas tardes, bienvenido a Latina Noticias. Finalmente abrieron investigación en contra de las juezas y a ustedes, ¿cuál fue la percepción que les dejó finalmente? ¿Sí consideraron que hubo estos delitos, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento? Ustedes interpusieron la denuncia contra ellas, ¿verdad? Sí, efectivamente. En septiembre del año pasado nosotros hemos interpuesto la denuncia, pero la base de nuestra denuncia justamente es porque nosotros tenemos dos habeas corpus que hemos ganado a nivel de la Sala Superior Constitucional, en donde nos han avalado justamente de que la ejecución provisional de la pena dictada contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y los otros coprocesados es inconstitucional. Entonces, a raíz de eso, nosotros hemos puesto la denuncia y el Ministerio Público, que es una fiscal superior titular, fue quien abrió la investigación contra los magistrados Naico Coronado, Salazar, Juana Caballero y Max Bengoa, por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Entonces, dentro de los hechos, el primer hecho es justamente la ejecución provisional de la pena, pero el segundo hecho que se va a investigar en esa investigación preliminar es si es que hubo o no modificaciones de la sentencia, porque nosotros también hemos señalado de que entre lo que se leyó el 29 de abril, que es la lectura integral de la sentencia, con lo que se me ha notificado el 2 de mayo, hay varias modificaciones, desde párrafos enteros hasta gráficos enteros, y por lo menos a lo que he revisado acá hasta el 60% de la sentencia hemos detectado 30 modificaciones. Claro que al Ministerio Público solo se puso de conocimiento un ejemplar de 5 muestras. Claro, ahora, esto no es legal. No es legal, ustedes lo consideran así, que en un adelanto de sentencia se diga una cosa y ya en la sentencia, en la totalidad de la misma, se hayan hecho algunos cambios. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que se hicieron, por los que ustedes justamente están reclamando? Nosotros consideramos que la conducta de los magistrados debe ser investigado y más adelante llegar a una posible sanción. ¿Por qué? Porque la Constitución te establece de que solo puede ser detenida una persona bajo 2 supuestos, la flagrancia y cuando hay una sentencia motivada, fundamentada. ¿Qué significa eso? Que hay una sentencia terminada, culminada y notificada. En este caso no, el 15 de abril, que es el adelanto de fallo, no hubo una sentencia terminada. ¿Cuándo se terminó la sentencia? Revisemos la firma de los magistrados, la firma digital, el día 2 de mayo, o sea, 17 días después del adelanto de fallo. Ya. Las modificaciones entran básicamente por el apartado de aportes de campaña de la campaña 2006, en donde justamente cuando se lee el 29 de abril, solo me leen un ejemplo. Sobre un tema determinado me leen 3 líneas. Pero cuando tú revisas la sentencia escrita sobre ese tema, vas a encontrar párrafos enteros que no se ha leído. Y es más, el día de la audiencia, la magistrada en ningún momento señaló que por si acaso defensa, estoy obviando estas partes de la lectura para poder avanzar. Claro, ¿y esto qué traería como consecuencia? Es decir, la denuncia que ustedes hacen contra los jueces, ¿podrían traer la liberación de Ollanta Humala? No necesariamente. No necesariamente, porque nuestro fin, cuando hemos interpuesto la denuncia, no es eso, porque todos los que son abogados en el área penal saben de que eso no va a generar. Entonces, la absolución y la libertad del expresidente Ollanta Humala Tasso es por otro rubro. Tanto la apelación por el tema de fondo y el pedido de excarcelación. Esta denuncia tiene como único fin que se investigue si efectivamente acá hubo o no delito por parte de los magistrados. Esta apelación, justamente, ustedes finalmente hicieron una apelación, pero también hemos escuchado además a la defensa del expresidente Ollanta Humala señalar que, por ejemplo,
tiene que sentar un precedente el fallo del Tribunal Constitucional en el que considera que los aportes de campaña no son delitos de lavado de activos. ¿Ustedes están fundamentando en esto? Sí, el pedido de nuestra excarcelación y posteriormente cuando se inicie la apelación de segunda instancia va a ser uno de los temas que vamos a tocar es que se respete el fallo del Tribunal Constitucional con relación a la señora Keiko Fujimori y que se respete el fallo de la Corte Suprema con relación al caso de la señora Susana Lapuente, que han señalado de que los aportes de campaña no es delito. Entonces, en eso también tenemos cómo fundamentar nuestro pedido, pero al margen de eso también tenemos herramientas para poder discutir el tema de fondo, el tema probatorio, porque tenemos como desacreditar la tesis del Ministerio Público, tanto con pruebas producidas acá en Perú como pruebas generadas en Brasil. Claro, y esto finalmente, ¿considera usted que va a tener éxito esta apelación sustentada en el fallo del Tribunal Constitucional por el caso Cócteles? Sí, porque si bajo una simple lógica, el principio de igualdad ante la ley, si hay que tener en cuenta que el caso de la señora Keiko Fujimori, el caso de su señora Susana Lapuente es campaña 2011 y nosotros somos campaña 2011 y campaña 2006. Entonces sería el mismo criterio. Claro, en el 2006 supuestamente por los aportes de Venezuela y en el 2011 supuestamente por los aportes del Partido de los Trabajadores de Brasil. Correcto. ¿Qué es lo que finalmente la sala concluyó? Pero ustedes van a argumentar que no son hechos ilícitos. Correcto. ¿O están argumentando que no hubo estos aportes? No, nosotros siempre y hasta ahora, y así vamos a defender, que no existieron los aportes. Esa es una línea de defensa. Claro. La otra línea de defensa es que el hecho que nos imputan no es delito. En este caso, el de lavado de activos. Correcto, porque únicamente el proceso es por lavado de activos, por aportes de campaña. Claro. Ahora, ¿cómo está el señor Ollantumala? ¿Cómo está emocionalmente? ¿Cómo está de salud? Está muy bien emocionalmente y de salud, porque sabe de que tenemos la razón y de que tarde o temprano se va a hacer justicia. Claro, nosotros, al expresidente Ollantumala y a la señora Nadine Heredia, le han abierto varias investigaciones en el curso. Y una por una han ido cayendo. Desde el caso del señor Emerson Fasabi, delitos tributarios, usurpación de funciones. Gasoducto Sur me parece que también está en tiene trámite, pero también es un caso débil porque el ODS ha reconocido de que lo ha ganado de manera lícita. Propio Marcelo Odres, propio Jorge Barata. Entonces, el caso de Gasoducto es uno de los más débiles que hay en el equipo especial. Ahora, y ustedes, como defensa del expresidente Ollantumala, ¿cómo tomaron la desactivación justamente del equipo especial Lavallato? Para nosotros no es relevante, porque se mantienen los mismos fiscales y la línea de defensa es la misma. Y también la tesis fiscal también es la misma, no ha variado. Ahora, ¿qué podría pasar con esta denuncia, con esta investigación que está realizando el Ministerio Público en contra de las juezas? Lo que corresponde acá es de que se hagan actos de investigación y efectivamente primero se determine si la ejecución provisional de la pena con un adelanto de fallo constituye o no un abuso. Y más aún teniendo en cuenta los pronunciamientos de las dos salas constitucionales que han analizado la conducta de los magistrados en este caso. No estamos hablando de pronunciamientos distintos de otros casos, sino de este caso. Hay dos salas constitucionales, la primera y la segunda sala constitucional han analizado este hecho y nos han dado la razón tanto al expresidente Ollantumala Tasso con su habeas corpus como a su cuñado, el señor Ilan Heredia Alarcón. Y el segundo hecho que también es materia de investigación, como te digo, es si es que se produjo o no modificaciones de la sentencia y que esas modificaciones de las sentencias fue justamente lo que generó de que nos notifiquen de manera tardía la sentencia, pese que debió hacerlo el 29 de abril, recién lo han realizado el 2 de mayo. ¿El señor Ilan Heredia también tiene prisión o estaba no habido, me parece? Está no habido, pero la sala constitucional ya dijo de que el mandato que dio estos magistrados por la detención provisional es inconstitucional. También en el caso del señor Heredia. Correcto. Entonces tenemos 6 magistrados, 6 jueces superiores que han analizado el hecho y han concluido lo mismo. Que ese mandato que dispuso estos jueces que ahorita están siendo investigados es inconstitucional.
Ujú. Ahora, ¿qué va a pasar con la señora Nadine Heredia, por ejemplo? Ella está en Brasil, ella también fue sentenciada, pero se fue a Brasil, bueno, se asiló en la embajada y solicitó asilo diplomático finalmente. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué podría pasar con ella? ¿Están dando los mismos argumentos para su defensa? La defensa en el tema de fondo siempre ha sido el mismo, de que no hubo aporte de campaña. Ujú. ¿Ya? ¿Ni de Odebrecht en el 2011? Ni de Odebrecht, porque Odebrecht incluso es uno de lo más frágil que hay. Te Ujú, pongo un ejemplo. Lo único que dice la fiscalía es la declaración de Jorge Barata. ujú. Pero Claro, porque Jorge Barata dijo en su para momento que corroborar había una aportado. declaración de Jorge Barata, los actos mínimos que por lo menos tuvo que haber hecho el Ministerio Público es ¿cuál es el número telefónico de la señora Nadine Heredia con el cual tú te has comunicado? ¿Para qué? Para pedir registros de llamadas. Y no existe eso. ¿Cuál es el correo de la señora Nadine Heredia con el cual has pedido, has coordinado? Tampoco existe eso. Ujú. Geolocalización tampoco existe. Entonces, ¿a través de quién habría hecho los aportes? Es algo que no se ha determinado. Eso es lo que nunca ha podido probar la fiscalía. Ujú. Es más, te doy una información. El señor Gilberto Silva, jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas, declaró en Brasil, y esa declaración se leyó en juicio, que dijo que es probable que el señor Jorge Barata se haya podido quedar con el dinero, Ujú. como Claro. lo deslizó como una posibilidad. Entonces, Ujú. la información del señor Jorge Barata es una información aislada, que no está corroborada por el Ministerio Público. Entonces, Ujú. lo que no hizo el Ministerio Público, nosotros sí hemos hecho, como cuál, hemos llamado a la génesis del caso, que es el señor Antonio Palocci. Ya. Y el Ujú. señor Antonio Palocci, por declaraciones también escritas, ha señalado que él nunca habló con el señor Marcelo Odebrecht para un aporte de campaña del señor Ollanta Tazo en la campaña 2011. Entonces, Ujú. la tesis de Odebrecht es lo más frágil que hay. Y ahora, después de esta sentencia que le dieron al expresidente Ollantumala y ustedes finalmente apelaron, ¿es que han apelado bajo estos argumentos? Sí, nosotros hemos apelado sobre diversos argumentos, Ujú. pero más que todo siempre es probatorio. Por un ejemplo, los documentos que nos presenta la Fiscalía para acreditar los aportes de Odebrecht son hojas simples, no tiene una rúbrica, no tiene una fecha de emisión, donde cualquiera lo puede imprimir, lo puede crear desde su computadora. Para Ujú. acreditar un aporte, una supuesta quiebra de la empresa Caisamá del año 2006, te invito a que revises la sentencia Ujú. y vas a encontrar una sentencia de Caisamá, del fuero civil. Y esa sentencia no tiene firma, ni del juez ni del secretario. Y aún así, este colegiado le ha dado validez. ¿Cómo puede ser posible que una sentencia de Venezuela, que no Ujú. tenga firma ni del juez ni del secretario, la hayan dado como válido? Ujú. Ahora, lo que sí parece que existió, o aparentemente, tanto en el caso de Fuerza Popular como en el caso del partido del señor Ollantumala, es que pitufiaron algunos ingresos, ¿no? Algunos Esa es una aportes. tesis que siempre ha planteado el equipo especial para todos los casos de aporte de campaña. Ujú, No solo nosotros, de la señora Keiko, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros más. ujú. Pero sobre eso la sala ya entró a analizar. La sala de la Corte Suprema, en el caso Claro. de la señora Susana Lapuente, porque la tesis de imputación es la misma. Y que dijo Ujú. que no es aporte, que el aporte de campaña no es delito. Claro. Así Aún, lo hayan pitufiado, aún así lo hayan en la casación distribuido. de la señora Susana Lapuente está un extracto de lo que tú me comentas. Ujú, Entonces, cuando la Suprema entra a analizar todo el contexto de manera general, sabía de eso y aún así no se pronunció sobre eso. ¿Por qué? ujú, Porque consideró que no era delito. ujú. Ahora, la señora Nadine Heredia, en caso le den libertad al señor Ollantumala y le den a ustedes la razón respecto al caso Cócteles, por ejemplo, y se pueda producir una eventual excarcelación del expresidente, ¿la señora Nadine Heredia regresaría al Perú? Ese es un tema que lo debería responder la propia familia Humala Heredia, pero en lo Ujú, particular yo le recomendaría que no, porque justamente tenemos otros procesos abiertos y no confiamos justamente en el ujú, sistema judicial. Un claro ejemplo es la investigación abierta contra los magistrados. Otro ujú, ejemplo que te puedo poner es, hay una fiscal que pidió la copia de la historia clínica de la señora Nadine Heredia sin mandato ujú, judicial. O ujú. sea, información íntima que todos los peruanos tenemos ese derecho de que nadie puede venir a pedirnos copia de nuestra historia clínica, así sea el fiscal supremo, pero sin autorización judicial lo pidió. Ujú.
y lo recabó. Y una vez que lo recabó, lo comenzó a divulgar con otros médicos del INEM. Eso no es posible. Entonces, la norma está clara, que la historia clínica es información íntima y por tanto debe existir un pedido y un mandato judicial, por más que estamos en un acto de investigación. Claro, y respecto a esa parte, a ese ámbito, ¿ustedes también denunciarían? Nosotros ya está en haber trámite, hecho? está en trámite la denuncia contra esa fiscal. A la fecha la fiscal todavía no responde, que es la fiscal Giovanna Mori, no presenta sus descargos ante la fiscal superior, porque la fiscal superior también le pidió, doctora Giovanna Mori, presénteme sus descargos sobre esta denuncia, estamos a la espera. Y no los presentó. Todavía está dentro del plazo, pero estamos a la espera. Bien, señor doctor Edison Guamán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, bastante interesante. Finalmente, ¿qué va a pasar si las juezas sí tienen una sanción por parte de la Fiscalía o sí procede y es positivo este proceso que le hacen a las juezas? Sí, el resultado, como ya se viene de la investigación contra los magistrados, no va a afectar en ningún momento al tema de fondo, que es la apelación contra la sentencia. Lo que se busca acá es que se haga justicia, de que no podemos permitir por ningún motivo de que se vulneren los derechos constitucionales de nuestros patrocinados, más aún si es que ya existe un pronunciamiento de la Sala Constitucional, que han dicho que esa acción es inconstitucional. Entonces nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. El expresidente tampoco se va a quedar de brazos cruzados cuando vea de que se le está vulnerando sus derechos. Siempre nos hemos sometido a la justicia, a las investigaciones, al proceso, al juicio, pero que nos respeten los derechos. Si no nos respetan nuestros derechos, vamos a hacer todas las quejas y denuncias posibles. Muy bien, doctor Guamán, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Latina Noticias. Estuvo con ustedes, Katia Gutiérrez. No se despeguen de la programación de Latina Noticias 24/7. Buenas tardes.